aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 22 al 24. Si te gusta este segmento, compártelo con otros. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después de esto, se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea, y allí se estaba con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua, y la gente acudía y se bautizaba, pues todavía Juan no había sido metido en la cárcel. Hermanos, el texto presenta un cara a cara entre Jesús y Juan el Bautista. El uno es inseparable del otro, como la palabra de Dios y la voz que grita en el desierto. Sus respectivos bautismos, siendo distintos, uno en el agua y el otro en el Espíritu Santo, según Juan capítulo 1, y a pesar que son distintos, se implican mutuamente, puesto que el de Juan el Bautista ha hecho posible el reconocimiento del Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o mejor, el Hijo de Dios, como morada del Espíritu Santo, y que Jesús da sin medida. Todo esto está descrito en Juan capítulo 1. Hermanos, Juan el Bautista, dice el Señor Jesús en Mateo 11, es el mayor entre los nacidos de mujer. Punto de llegada de la ley mosaica y los profetas. Él es el profeta Elías redivivo, que debe venir con la misión de disponer al pueblo para acoger al Señor que viene, como lo anuncia el profeta Malaquías en su capítulo 3. Su grandeza reside en su autoinsuficiencia, demasiado grande para bastarse a sí mismo. Es el creyente que acoge el don para el que ha sido hecho. Es tierra abierta al cielo. Es finito abierto al infinito.
Juan el Bautista, hermano que me escuchas, reconoce en el Señor Jesús la palabra de Dios, que da sentido a la voz que grita en el desierto. Ve en el Señor Jesús su otra parte. Ve el esposo deseado y se goza de ello. Sabe que en el Señor Jesús, el amado del Padre Celestial, le es dada aquella felicidad que el Dios fiel y verdadero ha prometido. Juan el Bautista es el prototipo no solo del discípulo, sino también de todo creyente que alcanza aquella plenitud de la que siente insaciable apetito. Hermanos, ni la alianza, ni el templo de Jerusalén, ni la ley mosaica, ni cualquiera otra institución, por divina que sea en la tierra, pueden sustituir a Dios y dar vida al creyente. Juan el Bautista es testigo de esa insuficiencia radical. Todo el universo, mediante el hombre creado en el sexto día, aspira al cumplimiento del séptimo día e invoca la luz de la propia vida. Pero ninguna institución sirve para alcanzarla, si no escucha esa voz en el desierto que está en el corazón de todo creyente y lo lleva más allá de toda criatura. Hermanos, el bautismo de Juan, aunque precede al de Jesús, es presentado como contemporáneo, con lo que se quiere decir que no solo los primeros discípulos, sino también todos nosotros hoy debemos pasar por Juan el Bautista para llegar al Señor Jesús. Con el Señor Jesús, hermano que me escuchas, alcanzamos las cosas del cielo. A través de las cosas de la tierra encontramos a Dios por medio de todo aquello que es verdaderamente humano. El bautismo del Señor Jesús es el tema dominante. Nacer de lo alto no es otra cosa que acoger, como Juan el Bautista, la revelación de sí que el Señor Jesús ha hecho a Nicodemo. Hermanos, numerosos discípulos de Juan el Bautista no reconocieron al Señor Jesús como el Mesías. Les impresionaba el ejemplo de su maestro, hombre rudo y muy franco en sus palabras, comedido en la comida y en la bebida. Estaban demasiado apegados a su modelo como para acoger algo diverso. Y se quedaron esperando el castigo del mundo y de los malos. Aunque se haya recibido mucho de los padres y modelos, porque algún día habrá que independizarse para seguir plenamente al Señor Jesús. Hermanos, el apóstol San Juan, en su capítulo 4, aclara que no era el Señor Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Aquel rito no era todavía el bautismo cristiano, pues este solo comienza después de la resurrección de Cristo, según lo anuncia el apóstol Mateo en su capítulo 28. La palabra Ainón en arameo significa fuente, y Salim estaba situada al noreste de Samaria,
cerca de la margen occidental del río Jordán, a unos 20 kilómetros al sur del mar de Galilea. La tradición griega sitúa este lugar al sur de Bethshan, en el valle del Jordán. Otros autores proponen más bien los manantiales de Wadi el Fará, en el corazón del distrito de Samaria. Así se explicarían las tradiciones sobre Juan el Bautista que se conservan en esta región. La actividad bautismal de Juan en este sitio de Samaria sirve de preludio al encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Hermanos, este breve trozo nos ofrece noticias muy antiguas sobre los primeros días del ministerio del Señor Jesús. Este comenzó su actividad bautizando en algún punto de Judea, probablemente también en las riberas del río Jordán. Juan el Bautista, por ese tiempo, dejó Betania y se estableció en Ainón, cerca de Saleim, y fue allí donde dio testimonio sobre el Señor Jesús a otro grupo de sus discípulos. Al marcharse el Señor Jesús de Galilea, dejará el ministerio del bautismo y se entregará a la predicación del reino de Dios. Seguimos leyendo el versículo. Dice, después de esto, hermanos, el apóstol San Juan busca establecer la conexión entre el encuentro con Nicodemo y la proclama de Juan el Bautista a la confrontación con la ley mosaica. Sucede la confrontación con la profecía. El Señor Jesús ofrece a Nicodemo, que ha ido a verlo de noche, conducirlo a la luz, y su propuesta halla respuesta en Juan el Bautista, el profeta que predica la conversión y espera al esposo. El bautismo en el agua lo ha dispuesto al bautismo en el Espíritu Santo. Seguimos leyendo el versículo. Dice, vino Jesús. Hermanos, el Señor Jesús es la luz que viene a las tinieblas. La palabra de Dios que viene a su propiedad, según lo anuncia Juan capítulo 1. Primero en Jerusalén, ahora en la región de Judea. Y bautizaba. Se dice que el Señor Jesús bautizaba, pero luego se especificará que quienes bautizaban son los discípulos. El texto busca confrontar el bautismo de Juan con el del Señor Jesús, mostrando tanto su continuidad como su diferencia. Al mismo tiempo, muestra en la persona de Juan el Bautista cómo se renace de lo alto por medio de la fe, que lleva a adherirse al Hijo amado del Padre Celestial. Seguimos leyendo el versículo. Dice, Juan también estaba bautizando. Hermanos, la escena se traslada al río Jordán, en Enón, que significa las fuentes, de donde, pasando por muchas aguas, se entra en la tierra prometida. Aunque el Señor Jesús está presente, Juan el Bautista sigue bautizando. Su bautismo no está de más, toda vez que sirve para crear las disposiciones permanentes
para el encuentro con el Señor, en cuanto se orienta a manifestar al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, según lo anuncia Juan capítulo 1. No es un rito cerrado en sí mismo, un automatismo que produce efectos de por sí, sino que es un signo que dispone a la espera del Señor. Hermanos, como sucede en todas las instituciones, cuando el rito no va acompañado por la voz del profeta, que le pone en relación con su significado, queda como algo estéril y muerto, absolutamente incapaz de hacer nacer de lo alto. En el pasaje en donde el profeta bautiza, hay mucha agua. En cambio, hermano que me escuchas, las tinajas de la purificación estaban y seguirán estando siempre vacías. Es la palabra de Dios quien las llena, según lo anuncia Juan capítulo 2. Seguimos leyendo el versículo. Dice, Juan todavía no había sido encarcelado, pero lo será pronto, anticipando la suerte de aquel de quien ha dado testimonio, según lo anuncia Marcos capítulo 6. Pero después de ese tiempo, Juan el Bautista fue arrojado en la prisión, según lo anuncia Marcos capítulo 1. Vamos a terminar este segmento con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude.